Para conocer más de la historia de México, basta con caminar por nuestras calles y recorrer algunos de los edificios más antiguos, testigos de los constantes cambios a lo largo de los años. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los invito a que juntos conozcamos algunas de nuestras edificaciones más emblemáticas. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? Entonces no se muevan de sus lugares, vamos a comenzar. El Colegio de San Ildefonso fue fundado por la Compañía de Jesús en el siglo XVI, de lo cual no queda prácticamente nada. La construcción que ahora podemos disfrutar y que es considerada patrimonio de la humanidad, pues es una ampliación que se hizo en los primeros 40 años del siglo XVIII, de 1712 a 1749, bajo la instrucción del arquitecto Pedro de Arrieta. Cabe destacar que fue un arquitecto muy sobresaliente en la época, ya que también a él se le atribuye la edificación de la Basílica de Guadalupe, por ejemplo, o el Palacio de Medicina, o en ese momento la Inquisición, que también son edificios emblemáticos del centro histórico. Los jesuitas usaron el Colegio de San Ildefonso como un espacio de residencia. ¿Esto qué quiere decir? Aquí estudiaban y se albergaban estudiantes que provenían de todos los rincones del virreinato de la Nueva España, incluso de allende el territorio novohispano, y prácticamente el Colegio de San Ildefonso se destacó por ser uno de estos edificios en donde la impartición de la educación de la época a cargo de los jesuitas pues obviamente representaba una referencia obligada en la educación, y paradójicamente podríamos pensar que la historia de San Ildefonso siempre ha estado vinculada a la historia educativa de México, ya que durante los 200 años que los jesuitas se mantuvieron a cargo del edificio, pues San Ildefonso se caracterizó por ser un espacio muy referente, muy importante, y con el advenimiento y los cambios históricos de nuestro país, también San Ildefonso va a ser testigo de esas modificaciones durante la Guerra de Independencia y después con las invasiones extranjeras. El Colegio de San Ildefonso fue albergue de los batallones de los ejércitos invasores, principalmente del ejército americano y francés. Y ya pasado la segunda mitad del siglo XIX y con el triunfo del gobierno de Benito Juárez, el edificio se convirtió en sede de la Escuela Nacional Preparatoria, que para el siglo XIX era el único órgano educativo formador del país, ya que la universidad había sido cerrada en los primeros años. Entonces, prácticamente San Ildefonso en esta línea de tiempo lleva todo este referente educativo. Al fundarse la Escuela Nacional Preparatoria se implementa un método que fue el método positivista, que va a prevalecer en San Ildefonso hasta 1910, fecha también muy importante en esta historia que te estoy platicando, porque en 1910 ya con el gobierno de Porfirio Díaz se toma la decisión de reabrir la universidad, y al reabrirla en colaboración con Justo Sierra se establece la reapertura aquí en el Anfiteatro Simón Bolívar, que hoy lleva este nombre, pero en aquellos años se realizó o se edificó esta ampliación del inmueble como parte de ese desarrollo arquitectónico importante. Sabemos que en 1910 se celebrarían las fiestas del centenario y entonces se decide ampliar el Colegio de San Ildefonso bajo la dirección de Samuel Chávez, que también va a ser un arquitecto que, influenciado por la arquitectura francesa, no se deja llevar del todo por estas influencias, sino más bien sustrae los elementos arquitectónicos del barroco colonial de San Ildefonso y los sintetiza con la arquitectura ecléctica del momento, no solamente con ellos, sino también los materiales que estaban en boga en ese momento, y se crea este anfiteatro. La reapertura de la Universidad Nacional de México, que va a ser con el nombre con el que se reabre, va a ser el 21 de septiembre de 1910, y prácticamente pues en esta línea de tiempo se habrá de convertir la Escuela Nacional Preparatoria, en este momento albergada en San Ildefonso, semillero de la naciente universidad. Sabemos después que viene la Revolución, y tras la Revolución y la reestructuración del gobierno postrevolucionario se crea la Secretaría de Educación Pública, y con la creación de esta institución José Vasconcelos es nombrado su director,
Y él había estudiado aquí en San Ildefonso, y entonces al estudiar aquí tiene esta referencia de que San Ildefonso es un lugar donde se forman las generaciones, donde los jóvenes están todo el tiempo, y entonces es cuando parte de su programa educativo y de su programa reformador en este rubro, decide que vengan artistas a ocupar los muros de esta preparatoria, y es así como llega José Clemente Orozco, Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros. De ahí que también San Ildefonso esté vinculado a la historia del arte mexicano en esta faceta del muralismo mexicano. Pero continuando con su historia educativa, el Colegio de San Ildefonso va a seguir teniendo este referente como un edificio formador, un edificio vinculado con la educación, porque la función de preparatoria no concluirá sino hasta 1978, que va a ser la época en la que ingresa ya la última generación, y será hasta 1982 donde prácticamente el edificio quede como parte del acervo universitario, y de lo cual obviamente es muy importante mantener una referencia, porque todos los elementos, los espacios arquitectónicos, el acervo pictórico, mural y obviamente histórico que conserva el inmueble, pues son un referente obligado para entender gran parte de nuestra historia nacional, de nuestra historia educativa y también ahora de nuestra historia cultural y museográfica, ya que desde 1992, tras el proceso de intervención que haría el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta, pues San Ildefonso se va a convertir en uno de los recintos culturales más importantes de la ciudad y quizás también de nuestro país, ya que va a tener la misión de presentar exposiciones temporales que dan a conocer el acervo histórico, artístico, no solo de México y de sus colecciones a través de temas de exposición, sino también de artistas contemporáneos y temas de arte de todos los tiempos. Derivado de las exposiciones que presentamos, se crean programas educativos que derivan con temas, con actividades que pueden ser de interés para todos nuestros visitantes, y así es como surgen los talleres, los ciclos de conferencias, las mesas de debate, conciertos, danza, teatro, lo que esté vinculado a la exposición y que de alguna manera también sea de posibilidad para vincularlo con las currículas escolares, o el simple hecho de ofrecer a nuestros visitantes propuestas artísticas y estéticas de experiencias edificantes para ellos. De ahí es que se crean estas actividades. ¿Sabías que antes estaban prohibidos los monasterios en zonas mineras? Esto debido al riesgo que representaba un convento de puras mujeres en zonas donde la población era mayoritariamente masculina. Conozcamos más al respecto. Finales del siglo XVI, 1598 se funda. Es muy importante porque es el más antiguo patrimonio del Instituto Politécnico Nacional. Además, en estos 80 años tenemos que dar a conocer esta gran historia de estas mujeres que habitaron y que construyeron este monumento. Se fundó con el objeto de que un grupo de mujeres zacatecanas vinieran aquí a fundar un monasterio de mujeres, un monasterio jerónimo. ¿Por qué? Pues porque en las zonas mineras no podía haber conventos. En ninguna ciudad minera va a haber un convento. Entonces un grupo de mujeres, hijas de conquistadores y de mineros zacatecanos, hijas, nietas, decidieron venir a la Ciudad de México a fundar este convento. Además, las monjas, aunque fueran monjas, estuvieran enclaustradas, fueran muy devotas, tuvieran muchos caudales, siempre debieron de haber tenido una figura masculina. En este caso, en todos los conventos de monjas, fueron los capellanes. En este convento destacan dos personajes importantísimos: Santiago del Riego, que era el cuñado de Marina de Mendoza, la fundadora del convento, y que fue el que hizo todos los trámites frente al arzobispado y frente al rey de España, inclusive para la fundación del convento. La segunda persona importantísima, que fue el patrono, fue Juan de Chavarría Valera. Es el segundo convento jerónimo de la Ciudad de México. El primer convento jerónimo se llama de Santa Paula y es donde estuvo Sor Juana Inés de la Cruz.
El segundo convento jerónimo es este, el de San Lorenzo, y se le pone el nombre de San Lorenzo en honor a San Lorenzo el Escorial, donde Felipe II había hecho la gran tumba para su padre Carlos V y posteriormente que se convirtió en el mausoleo de todos los reyes españoles. Marina de Mendoza es esta hija de Juan de Saldívar, uno de los principales mineros de Zacatecas con mucho caudal, y viene primero a Santa Paula con su hermana Catalina de San Juan y posteriormente llegan a fundar este convento. En esa primera época llegan 17 mujeres zacatecanas a fundar este convento. Son las primeras profesas que llegan, desde luego, con sus sirvientas, algunas de ellas con sus esclavas, pero con todo un ajuar muy importante precisamente para empezar a adornar este convento. Y tienen que estar de novicia 1 o 2 años. Son las novicias de velo blanco. Cuando profesan, hacen sus votos solemnes, hacen la profesión de 4 votos: castidad, clausura, pobreza y obediencia. Entonces en ese momento se les pone ya el velo negro, se les pone el escapulario a su traje, en este caso era café, su hábito era blanco con el escapulario café, color leonado, color de león, desde luego, de San Jerónimo. También tuvieron óleos bellísimos, de los que todavía se conservan algunos. Uno de ellos se encuentra en el Museo Nacional de Arte, que es el del Tormento de San Lorenzo, espectacular. Los conventos eran ciudades dentro de las ciudades. Tenían de todo: la enfermería, las celdas, su iglesia, su templo era importantísimo. Todos los conventos de religiosas tuvieron 2 puertas en la Ciudad de México y se adornaban muy lindos en todas las festividades. Tenemos, por ejemplo, que cuando alguna religiosa profesaba o se canonizaba algún santo y se tenía noticia en todos los conventos, se echaban al vuelo las campanas. Y claro, dentro del convento los sermones eran maravillosos. Aquí las religiosas tuvieron muy destacados predicadores que fueron sus capellanes. Yo creo que la valentía de estas mujeres que construyeron esto, que fueron las directoras, que cada una de ellas, cada una de las religiosas contribuyó con un granito de arena a la grandeza de la orden y del convento. Es decir, la orden jerónima sigue viva, su edificio sigue viva. Las religiosas de la orden jerónima, una vez expulsadas de aquí, se refugiaron en una casa en Tacubaya. De ahí partieron para España y regresan en 1957 a México. Ha sido una lucha constante, pero sigue en pie. El edificio sigue en pie, cumpliendo una función, la educación. Aquí yo creo que desde esa época se edificaron conciencias y se construyeron enseñanzas. Ahora, ¿qué les parece si me acompañan a conocer un museo con colecciones propias que nos transportan tiempo atrás, a su vida cotidiana? Surge en el siglo XVIII, la primera mitad, con la intención de apoyar a la mujer desamparada de entonces. Este colegio se funda precisamente para eso, para abrir sus puertas a aquellas niñas o damas grandes, viudas o adultas desamparadas, que necesitaban protección, amparo, cuidado. Para ellas se funda este colegio. Aquí no entraban niños ni entraban varones, era un mundo enteramente femenino. Tenemos el orgullo de ser la única institución en la historia de México que nunca ha cerrado sus puertas. Me refiero a institución educativa. Desde el primer día que se abre el colegio en 1767 hasta ahorita, nunca ha cerrado sus puertas, a pesar de haber sufrido pues, los avatares intensos de la historia de México. La capilla está bajo la advocación de San Ignacio de Loyola, como se llama el colegio.
está dedicada a él porque San Ignacio de Loyola era vasco, nació en el País Vasco. Y siendo este colegio fundado por un grupo de vascos novohispanos, pues entonces pusieron a su patrón como patrón de este colegio. Pero también la capilla ha funcionado desde que se instauraron las leyes de reforma. Digamos que es un espacio heterogéneo, pues si bien se construyó y su función principal sería el culto, paralelo a eso tiene muchas otras funciones de carácter académico básicamente, ¿no? Entonces necesitaban una capilla precisamente para el culto, para las niñas y damas que aquí vivían, que aquí estaban recogidas. Entonces estas niñas las levantaban muy temprano, como se acostumbra en cualquier internado, las bajaban luego a misa, oían misa aquí todos los días, y luego ya se subía cada una a su vivienda, pues probablemente a arreglarla, a arreglarse ellas, a tomar su desayuno, en el que el chocolate era un tema muy importante. Sabemos, por ejemplo, que cada niña mantener a cada niña costaba 10 pesos mensuales. De esos 10 pesos mensuales, por estatutos de colegio, retiraban una cantidad para el chocolate. Y uno de nuestros patios, tenemos 9 patios en este edificio maravilloso, cada patio tiene su propio nombre, su propia función, su propia vocación, su propia estética. Uno de los patios se llama El Chocolatero. Es el segundo patio más grande de la Ciudad de México después de Palacio Nacional. Pero eso tiene un plus muy especial, tomando en cuenta que esta es una casa particular. Allá es el Palacio Virreinal del virreinato más activo de la América Hispana. Y este no era más que un colegio privado, particular, donde no había ninguna intervención ni oficial ni eclesiástica. Entonces pues tiene mérito eso, es por el lado de las dimensiones. Pero aparte, la belleza arquitectónica que es evidente, pues nos está también hablando de un lugar especialísimo. Desde luego es barroco, un barroco muy incipiente, pero es un barroco al fin. Se proyecta por el arquitecto Pedro Bueno Vasori, tardó más de 10 años en la construcción, como se acostumbraba en aquel entonces. Una vez ya concluido el edificio, pues viene una gran inauguración muy solemne, una fiesta muy importante que se dio aquí en este patio, y a partir de esa fiesta se cierra el colegio y no vuelve a entrar absolutamente nadie más que las niñas y las damas que aquí vivían. Mucho cuidaban que no entrara nadie. ¿Por qué? Porque esa era la manera como ellos concebían el proteger y cuidar a las niñas en aquel entonces. La fuente era primordial, era la fuente que les daba agua a la gente que aquí vivía. El agua venía presente del Salto del Agua. De allí ellos consiguieron lo que se llamaba una paja de agua, es decir, surtirse de agua para que tuvieran abastecimiento constante para las niñas y personas que aquí vivían. Esta fuente se usaba a diario, era para sacar agua. Tiene, empero, un detalle moderno, diríamos, que es la taza que está dentro. Esa taza de la fuente fue un regalo posterior del general Díaz, don Porfirio Díaz, que él simpatizó mucho con el proyecto de Vizcaínas y apoyó muchísimo a este proyecto educativo. Ahora nos venimos al que le llamamos el Patio de los Azulejos. Se llama así porque tiene la fuente que está detrás de nosotros cubierta de azulejos de Talavera, que es otra de las virtudes de la arquitectura de aquí. La Talavera de Vizcaínas es también muy notable, es especialmente buena y además se ha conservado desde el siglo XVIII que se puso. En términos del lenguaje de hace 300 años, los placeres eran los baños, donde la gente se bañaba. Como ustedes saben, desde luego no había regaderas ni no había agua corriente. Entonces eran unas tinitas en donde, en el caso concreto de nosotros, las niñas se bañaban una vez a la semana, necesitaranlo o no.
una vez cada semana, que era bastante a menudo tomando en cuenta las costumbres cotidianas de la gente en la época de la colonia, ¿no? Pues es un museo muy heterogéneo, alberga desde luego obra de Caballete, que sería la principal, predominantemente siglo XVIII, que es cuando se funda y cuando viene ese gran boom en la Nueva España en términos de arte. De manera que tenemos obra dieciochesca de Caballete, importante y buena, ¿no? Pero paralelamente, como el colegio ha seguido una vida intensa, pues ha llegado a otro tipo de obras también a lo largo de los casi 3 siglos que ya tiene aquí. Siglo XIX entra, por ejemplo, la obra del Colegio de Niñas de la Caridad, donde hoy está el Club de Banqueros. Ese colegio se cierra debido a las leyes de reforma. Cuando entran en vigor las leyes juaristas, clausuran ese colegio y se vienen para acá las niñas con sus obras de arte también. Viene también las obras del recogimiento de San Miguel de Belén, que estaba aquí en Arcos de Belén, misma historia. Se vienen las niñas a refugiar aquí y se traen consigo sus obras y, por ejemplo, sus archivos, que eso es importante. Esos archivos que vinieron tardíamente han enriquecido el ya de por sí importante archivo del Colegio de las Vizcaínas, archivo que tiene el honor de ser reconocido por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Al ir viendo las colecciones, pues automáticamente se va uno poniendo en contacto con el ayer del colegio, ¿no? Como son los cuadros que están aquí, en donde están retratados los fundadores del colegio, Echeveste, Aldaco y Meade, que gracias a ellos, a su sentido de caridad, vuelvo otra vez, y de justicia social y de entrega a México, pusieron su dinero, sus esfuerzos y su imaginación en construir esto. Porque debo señalar, el colegio desde la fundación se hizo con fondos privados, no oficiales. Y así ha venido caminando ahora que estamos ya por cumplir 250 años. Esta historia contenida en el Colegio de San Ignacio de Loyola Vizcaínas pues es única en la Ciudad de México. Los espacios con los que contamos, su amplitud, el gran tamaño de nuestro patio central, pues es un gran atractivo. Además tenemos la capilla, que ya vieron ustedes también, pues es simplemente sensacional. Para las personas que viven aquí en la Ciudad de México o turistas que nos visiten de otras partes, tenemos las visitas guiadas de la capilla, del museo, del archivo y del edificio. Y además se sirven también desayunos con recetas antiquísimas. Eso es algo a lo que los invitamos. Vengan a conocer Vizcaínas, les va a encantar. México se puede descubrir a cada paso, en cada edificio, en cada rincón. Te invito a que recorras nuestras calles y a que nos cuentes qué te pareció este capítulo en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook y Twitter. También tenemos podcast en iTunes y canal en YouTube para que puedas volver a ver este capítulo las veces que tú quieras. Yo soy Alexia, esto es de todo, nos vemos la próxima.